Hola, buenas tardes chiquillos. Empezamos con otra jornada de física, la última ya del día, que tiene que ver con ejercicios de onda y calor. Estuve bastante tiempo trabajando en los GIF de esta diapositiva, así que espero los disfruten y podamos entender mayormente lo que tiene que ver con onda y calor y sobre sus aplicaciones en el diario vivir. ¿Sí? Es importante mencionar eso. Yo quiero que ustedes aprendan física de cómo realmente se tiene que hacer, que es con un objetivo que sea para desenvolvernos en la vida cotidiana. ¿Sí? Saber ciertas cositas nos ayuda muchísimo a después saber qué cosas hacer, colocar la estufa abajo, colocar los ventiladores arriba, saber que hay que comprar ampolletas LED, por ejemplo, saber que un montón de cosas que son necesarias eh, día a día. ¿Ya? Así que con ese ánimo quiero que empecemos hoy día, con el ánimo de aprender para que nos sirvan estas cositas y lo otro es que con ese fin también se hace la prueba que ustedes van a dar. La prueba que ustedes van a dar es fundamentalmente aplicaciones de los contenidos, más que los contenidos en sí mismos. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase de hoy día, con el resumen. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar 4 ejercicios de ondas. ¿Sí? 4 ejercicios de ondas que van a tratar del espectro visible, el espectro electromagnético, los tipos de onda y el efecto Doppler en la luz. Y de calor vamos a ver 3, que son los cambios de estado en el agua, específicamente. Y vamos a ver 2 ejercicios de propagación de calor. ¿Sí? La propagación de calor, que habían 3 métodos. Eso, sencillo. Empecemos. Bueno, voy. Entonces, vayan saludándome, chiquillos y chiquillas. Vamos haciendo interactivo esto. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes secuencias están ordenadas crecientemente según su frecuencia? Esto es una pregunta del espectro visible. Entonces, ¿cuál de las siguientes secuencias están ordenadas crecientemente según su frecuencia? Dice rojo, naranjo, violeta, verde, rojo, verde, anaranjado, violeta, azul, naranjo, violeta, verde o rojo, anaranjado, verde, azul. ¿Cuál de esas 4 alternativas, será la correcta? Vayan saludándome, chiquillas, chiquillos, y vayamos participando en la clase de hoy día. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes secuencias están ordenadas crecientemente según su frecuencia? Rojo, naranjo, violeta, verde, rojo, verde, anaranjado, violeta, azul, naranjo, violeta, verde o rojo, anaranjado, verde y azul. Vamos a ver. Aquí yo les doy un orden básico de cómo funciona esto. Fíjense, la onda que es más frecuente sería la violeta. Violeta. ¿Sí? El violeta es la onda más frecuente. ¿Se fijan? Es mucha su frecuencia. Mientras que el rojo es poca su frecuencia. Es una onda poco frecuente. Luego, si yo empiezo a ordenar y veo desde la secuencia, desde el que más se parece al rojo al que más se parece al violeta, vamos a tener que esta secuencia tiene al verde como punto más frecuente, cuando el violeta en realidad es mucho más frecuente que el verde. Acá el verde está más cerca del rojo que el anaranjado, por lo tanto no tiene mucho sentido. Acá el verde de nuevo está como el de más frecuencia. No puede ser así porque el violeta tiene una mayor frecuencia que el verde. Y muy bien, María con su consuelo. El rojo, anaranjado, verde y azul. Esa es la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces, recuerda sobre la luz. La luz visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es gigantesco. Tiene las ondas de radio, las microondas, las infrarrojas y justo después de las infrarrojas viene el rojo, ¿sí? Luego viene el anaranjado, el amarillo, el verde, el celeste, el azul y el violeta. Y luego del violeta, obviamente, viene el ultravioleta. Entonces, fíjense bien, tanto el infrarrojo
y esto yo siempre lo menciono, tanto el infrarrojo como el ultravioleta me dan los puntos iniciales y finales del espectro visible. ¿Se fija? El infrarrojo me quiere decir que el rojo es el de menor frecuencia. O sea, lo infrarrojo es más abajo del rojo. Por eso yo no lo puedo ver. Y todo lo ultravioleta es más allá del violeta. Más del violeta. Entonces, es ultravioleta. Es más frecuente que el violeta. Entonces, de esa manera nosotros los separamos. ¿Sí? Entonces, onda de rayos microondas infrarrojos. Y después vienen la ultravioleta que nos hacen daño a la piel, rayos X, rayos gamma y los rayos cósmicos. ¿Sí? Ahí lo dice bastante bien el diagrama. ¿Ya? Entonces, de esa misma manera se ordena el arco iris si se fijan, ¿cierto? Donde el rojo está en la parte de arriba, que es el menos frecuente, y el violeta está en la parte de abajo, que es el más frecuente. Este es un discazo de Pink Floyd, ¿sí? En el cual está representada esta refracción de la luz, que la experimentó por primera vez Isaac Newton. ¿Sí? Él colocó un prisma y se dio cuenta que cuando luz blanca pasaba a través de este prisma se separaban sus colores. Que es el mismo principio que funciona con los arcoíris, ¿cierto? Las gotas de agua son atravesadas por la luz y ahí se dispersa la luz. ¿Por qué? Porque el blanco está compuesto de todas las frecuencias. Entonces, al pasar una gota al pasar la luz por una gota, se diferencian todas las frecuencias que componen la luz. ¿Sí? Entonces, pregunta 2. Ya vimos más o menos cómo funcionaba la luz, cómo funcionaba la refracción. Vimos un resumen más o menos de eso. ¿Sí? Vayan diciéndome sus dudas, si es que tienen consultas, si es que... No quiero pasar de largo si es que no están entendiendo, ¿ya? Entonces, rojo menos frecuente, violeta más frecuente. De hecho, eso fue un guiño también que hice y fíjense, agudo quiere decir muy frecuente, que sería el azul, y grave quiere decir poco frecuente, que sería el rojo. Vamos a ver un ejercicio con eso. Ahora, vamos con la pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes rayos tiene mayor frecuencia? ¿Los rayos gamma, los rayos X, la radiación de microondas o el infrarrojo? ¿Cuál de estos tendrá mayor frecuencia? ¿Qué creen ustedes? Generalmente los rayos son los que tienen mayor frecuencia. ¿Sí? Ese es un dato. Se les llama rayos a aquellas expresiones de la luz que tienen mayor frecuencia. Entonces ya tenemos entre dos saber cuál es la que corresponde, ¿cierto? Ahí habría que ver si son los rayos gamma o los rayos X, eso ya habría que sabérselo. Entonces, ahí hay una columna que ordena los distintos tipos de luz dependiendo de su frecuencia. Donde la primera es la radio, después está el microondas. Entonces, ya sabemos que la microondas no es porque es de baja frecuencia. Infrarrojo, también de baja frecuencia, como bien les dije. Después viene el espectro visible, que sería el rojo, el naranjo, el amarillo, el verde, el azul, el añil, que sería como azul príncipe, y el violeta. Y luego vienen las ondas ultravioleta. Después los rayos X y finalmente las ondas de mayor frecuencia, antes de los rayos cósmicos, serían los rayos gamma. Los rayos gamma. Estos rayos se dan en explosiones de alta energía. ¿Sí? Entonces, sobre el espectro electromagnético, ¿qué hay que saber? ¿Y qué yo les recomiendo analizar? Vamos haciendo las preguntas, vamos participando en la clase, chicos. Entonces, sobre el espectro electromagnético, ¿qué les podría decir yo? La luz más frecuente que el violeta es producida por procesos que suceden con gran energía, como el acelerador de drones. ¿Cuáles son los gamma, profe? Muy bien, eso es lo que voy a contestar justamente ahora. Hay luz, mira, ahí hay luz que es más frecuente que el espectro visible y hay luz que es menos frecuente que el espectro visible. ¿Sí? Las frecuencias que son la luz que es más frecuente que el espectro visible son generalmente cosas que se dan, procesos que liberan mucha energía, ¿sí? O que suceden en gran energía. Por ejemplo, el sol nos tira unos rayos que nos hacen mucho daño a la piel, que son los rayos ultravioleta. Estos se dan por las explosiones que se dan en el Sol, que se llaman procesos de fusión y fisión, ¿sí? Y se dan en todas las estrellas. Estos procesos liberan una radiación,
como la radiación del microondas, pero imagínate que es mucha más energía y mucho más rápido. Son procesos muy energéticos. Estos procesos energéticos tiran rayos, ¿sí? Y tiran rayos de distintas frecuencias. Mientras sean más caóticos, más energéticos los procesos, más aumenta la frecuencia de los rayos. Así los rayos UV no hacen daño a la piel porque son muy frecuentes. ¿Se fijan? Si nosotros nos pusieran, por ejemplo, a los rayos X sin la protección adecuada, también nos haría daño, nos daría cáncer. Los rayos gamma más aún porque son más frecuentes. Los rayos gamma, primero los rayos X. Los rayos X se ocupan para sacar radiografía. Entonces se hace con un cierto nivel de protección. Porque si se expone directamente a los rayos X, lo más seguro es que se desarrolle algún tipo de cáncer o alguna enfermedad relacionada a la exposición a la alta radiación. La radiación muy alta, como por ejemplo en el caso de los rayos gamma, se dan en procesos muy fuertes como explosiones de supernova, como en el acelerador de hadrones de estos aceleradores gigantes colocan fuentes de kilómetros y kilómetros y kilómetros a acelerar partículas a grandes velocidades. Y esto, al acelerar partículas a grandes velocidades, se someten a radiación. Y parte de la radiación que sueltan serían los rayos gamma. ¿Sí? Son procesos de alta energía. Mientras que la luz menos frecuente se ocupa para otras cosas, así como la de alta energía, sea por procesos muy energéticos y tiene algunas aplicaciones, por ejemplo en la medicina. Bueno, la luz menos frecuente sirve para elevar la temperatura, ¿sí? Por eso las ondas microondas son una aplicación directa de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia, ¿sí? En que nosotros podemos calentar un alimento con ondas electromagnéticas. Eso es impensado hace cientos de años. Y hoy día la mayoría de nosotros tiene un microondas en su casa, ¿sí? Estas son ondas de baja frecuencia. Además de esto, también sirve para comunicarnos, que serían las ondas de radio. Generalmente también son las ondas de Wi-Fi, todas estas ondas que sirven para la comunicación son de baja frecuencia. Así que ahí ya tenemos un mapa más o menos de cómo se distribuyen las ondas. Hay ondas que son de alta frecuencia, que son los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma, que se dan en grandes procesos de energía, y los rayos menos frecuentes, que son los que tienen que ver con el calorcito y con el llamar por teléfono, el comunicarnos, en la cámara, esas antenas gigantes que colocan son para transmitir ondas de radio. ¿Sí? Que al fin y al cabo es lo mismo que lo que nos da cáncer, pero con menor frecuencia. ¿Sí? Eso es lo único que diferencia una onda cósmica, ponte tú un rayo gamma, que nos puede hacer picadillo, a una onda de calor como el microondas o una onda comunicacional como es la onda de radio. ¿Sí? Todas están ordenadas según su frecuencia en ese diagrama. ¿Se fijan? Las ondas de radio, poca frecuencia, microondas más, infrarrojo, va haciéndose más frecuente, más frecuente, más frecuente, y llega al ultravioleta, los rayos X y finalmente los rayos gamma. ¿Ya? Bueno. Recuerda, sobre espectro electromagnético, eso, y sobre la luz menos frecuente, aquello. Bueno, la pregunta 3. La figura muestra un resorte que se hace oscilar en un extremo. Lo que se observa es un pulso. Entonces, ¿este pulso de qué forma será? ¿Será transversal, longitudinal, circular o elíptico? ¿De qué manera será este pulso? ¿Qué opinan ustedes, chicas? María, Camila, ¿qué opinan? ¿Cómo será este pulso? Bueno, para eso tenemos que saber cómo se clasifican las ondas de acuerdo a cómo se perturban y cómo van viajando, ¿sí? Son dos direcciones a veces distintas, a veces iguales. En el caso de las ondas longitudinales, yo perturbo la onda de esta forma, ¿sí? La perturbo izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y la onda se va propagando hacia la derecha. Es en una misma línea que sucede la perturbación y es en una misma línea en la que viaja. Estas ondas se llaman ondas longitudinales porque suceden en la misma longitud, ¿sí? Que no es el caso del resorte que vimos ahí. Es un caso de un resorte que se hace oscilar así, tirándolo así. ¿Se fijan? Mientras que una onda transversal es una onda en la cual yo perturbo para arriba y para abajo
y el sentido de la onda es perpendicular a este. Es decir, yo perturbo para arriba y para abajo, pero la onda viaja en esta línea. Entonces, ¿las ondas qué hacen? ¿Qué sucede? El sentido de perturbación con el sentido de propagación son perpendiculares, se atraviesan. Por lo tanto, mi onda en este caso sería una onda transversal. No olvidar sobre ondas que, ojo, es una onda transversal. Que quede claro que es una onda transversal la respuesta a esa pregunta, porque me la pasé muy rápido. ¿Ya? Ahora, sobre ondas, ¿qué es importante decir? Las ondas sonoras son longitudinales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un parlante, no tengo ningún parlante acá. Bueno, imagínense, no se imaginan. Vean los altavoces de mi celular, ¿sí? El altavoz de mi celular son pequeños parlantes, y el parlante para vibrar hace esto, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y eso hace que las partículas que están acá, esas se compriman y se descompriman, se compriman y se descompriman. Y eso hace que las partículas se compriman y se descompriman, se compriman y se descompriman. Y así van viajando, así haciendo zapitos, ¿sí? Así van viajando hasta mi oído. Entonces, el sentido de perturbación inicial, el pulso que tira el parlante, es así. Y la onda viaja siguiendo esa misma dirección. Por eso son longitudinales, ¿ya? Las ondas de sonido son longitudinales. Es cosa de ver un parlante, ¿sí? El parlante vibra así y la onda viaja en el mismo sentido de la perturbación. Y las ondas de luz son transversales. Esto es un poquito más difícil de comprender, como las ondas de luz como el arco iris, como los rayos cósmicos, los rayos X, los ultravioletas, los infrarrojos, los microondas, las ondas de radio, los rayos cósmicos, toda la luz que podemos ver y la que no podemos ver. Sucede que la onda magnética y las ondas eléctricas esto va variando y la dirección de la onda es perpendicular en este caso, ¿sí? La dirección de la onda es perpendicular al sentido de perturbación de cómo se perturba. Es diferente al sonido. La luz se perturba el campo electromagnético, se perturba la onda magnética y la onda eléctrica, ¿sí? Que están así perpendiculares. Y en una tercera dirección, perpendicular también, ¿sí? Es la dirección de la onda. Entonces, las ondas sonoras son longitudinales y las ondas de luz o electromagnéticas son transversales. ¿Sí? Pregunta 4. Esta es interesante. La expansión del universo provoca que todos los objetos se alejen unos de otros. En las estrellas esto los hace cambiar de color, de acuerdo al efecto Doppler. De acuerdo a este principio, las estrellas deberían ser percibidas por nosotros de un color más: rojas, azules, verdes o violetas. Ya. Les doy esa imagen de apoyo y ustedes contéstenme. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, el efecto Doppler en el sonido es muy fácil. En el sonido me dice que si me voy acercando, si una ambulancia se viene acercando a mí, yo la voy a escuchar más agudo, ¿sí? Con una frecuencia más alta. Si se van acercando, yo la escucho con una frecuencia más alta. Y si se van alejando, yo lo escucho con una frecuencia más baja, ¿sí? Esto aplicado a los colores y a la expansión del universo, ¿cómo funcionaría? Si los objetos se están alejando entre sí, ¿cómo yo tendría que percibirlos? ¿Con una frecuencia más baja o una frecuencia más alta? ¿Y eso qué provocaría? ¿Que se corrieran al rojo o que se corrieran al azul? De hecho, tiene un nombre en astronomía este fenómeno. Vamos a ver, vamos. Miren, la expansión del universo provoca que todos los objetos se alejen unos de otros. Todos se alejan. Entonces esto lo hace cambiar de color, ¿sí? Porque el color es una medida de la frecuencia. Entonces, ¿de qué manera lo hará cambiar? Lo hará cambiar de manera de que nosotros los percibamos más azules, más rojos, más verdes, más violetas. Díganme ustedes. Vamos. Díganme ustedes, ¿cómo tendríamos que percibir las estrellas? ¿Las percibimos más rojas de lo que son? ¿Más azules de lo que son? ¿Más violetas de lo que son? ¿Más verdes de lo que son? ¿Ya? Entonces, el efecto Doppler, ojo, el efecto Doppler es un cambio en la frecuencia aparente, producto de que algo se está acercando o alejando de nosotros. ¿Ya? Si algo se está alejando de nosotros, es más grave. Si algo se está acercando a nosotros, es más agudo. ¿Ya? Grave es que es menos frecuente. Agudo es que es más frecuente. ¿Sí? Todas esas ideas tienen que estar clarísimas.
Ya a esta altura del año tienen que estar claras esa idea. Un tono grave es un tono de baja frecuencia y un tono agudo es un tono de alta frecuencia. Entonces, ¿esto cómo se aplicaría a la luz? ¿De qué manera se aplica esto a la luz? ¿De qué forma? D, me dice Violeta Nis Méndez. Bueno, fíjate que el violeta es más frecuente, ¿sí? El violeta sería más agudo, ¿sí? El violeta es más agudo, pero no se están acercando las estrellas, se están alejando. Por lo tanto, nosotros las tendríamos que ver más graves, es decir, a menos frecuencia. Por lo tanto, como bien dice María Consu, se tendrían que ver más rojas. Este efecto hizo que los científicos se dieran cuenta de la expansión del universo. Eso, los científicos dijeron, oh, mira, las estrellas se ven más rojas de lo que realmente son. Entonces eso quiere decir que todos nos estamos alejando entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto Doppler me dice que la onda se ve menos frecuente de lo que realmente es. Y este proceso lo voy a escribir acá para que lo busquen. Búsquenlo, es interesante. Y hay varias cositas sobre él. Se llama redshifting. Redshifting. Si me la doy de profe de inglés también. Redshifting. ¿Cierto? Redshifting. Que en español sería algo así como corrimiento al rojo. Corrimiento al rojo. Entonces, todas las estrellas que nosotros observamos en el cielo se están corriendo al rojo porque se están alejando de nosotros, ¿sí? Entonces la vemos más rojas de lo que son. Y este proceso del redshifting es el efecto Doppler, pero en la luz, ¿sí? Bueno, ya una vez ya finalizado con el tema de ondas, vamos a empezar con lo que es calor y temperatura, ¿sí? Entonces, sobre la tendencia de todas las partículas a evaporarse, el agua a nivel del mar. En el agua a nivel del mar se da a 100 grados Celsius. Es distinta para diferentes líquidos. ¿Qué es correcto afirmar? ¿Solo uno? ¿Solo dos? ¿Ambas o ninguna? Sobre la tendencia de todas las partículas a evaporarse. Primera pregunta. ¿Cómo se llama esta tendencia de todas las partículas a evaporarse? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llamará esa tendencia de todas las partículas a evaporarse? Muy bien, María Consu, en la respuesta anterior. ¿Cómo se llamará esta tendencia de todas las partículas a evaporarse? ¿Cómo se llamará? Esto se llama, chiquillos, se llama ebullir. Ebullir. ¿Sí? Eso se llama ebullir. Y me dicen que ya, la tendencia de todas las partículas a evaporarse en el agua a nivel del mar se da a 100 grados Celsius. Y es distinta para diferentes líquidos. María Consu me dice la B. Pero me lo dijo con un signo de interrogación, no como el anterior. Entonces, en el agua a nivel del mar se da a 100 grados Celsius. Eso es correcto. El punto de ebullición del agua va a cambiar dependiendo si yo estoy abajo, si estoy arriba, si estoy... Eso va a depender. A medida que es más alto, yo voy a necesitar menos temperatura para ebullir el agua. De hecho, el punto de ebullición del agua en el monte Everest, por ejemplo, es a 75 grados Celsius, ¿sí? Y en un cerrito de México es a 92 grados Celsius. Así que disminuye o sube la temperatura de ebullición dependiendo si estoy bajo el mar o sobre el nivel del mar. Debajo del mar. Y para abordar la segunda, sí, es correcto afirmar que todos tienen distintos puntos de ebullición. ¿Sí? Todos tienen distintos puntos de ebullición, todos los materiales. Entonces, la respuesta correcta sería ambas. ¿Sí? Ambas son correctas. ¿Ya? El agua al nivel del mar, el punto de ebullición del agua al nivel del mar son 100 grados Celsius. ¿Sí? A una presión de una atmósfera. ¿Sí? ¿Queda alguna duda con eso? Bueno, de todas maneras hay que recordar sobre los cambios de estado ciertas cositas, ¿ya? Esto es importante. Distintos estados tienen distintas características, ¿sí?
nosotros podemos diferenciar los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Y también podemos diferenciar ciertos procesos que suceden en sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces en el agua lo vamos a ver específicamente. ¿Sí? Vamos allá. Entonces, yo tengo que cuando un cuerpo, cuando el agua específicamente, todo esto es, miren, todo esto para que se acostumbren es agua a una atmósfera, es decir, al nivel del mar. Una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera. ¿Ya? Entonces, desde los menos 20 hasta los 0 grados, el agua está en estado sólido, está congelada. ¿Sí? El estado sólido se caracteriza. ¿Qué características tendrá el estado sólido? Por ejemplo, si yo hiciera 3 diagramas de partículas, 3 diagramas de partículas, 3 vasos exactamente iguales, con la misma sustancia, pero en estados distintos, ¿cuál sería cuál? Esto son las partículas muy juntas, muy juntas. Esto son las partículas un poquito menos juntas. Y acá ¿ya? ¿De qué manera sería cada vaso ahí? ¿En qué estado estaría cada uno de ellos? ¿En qué estado estaría cada uno de esos vasitos? El 1, el 2 y el 3. Bueno, ahí hay que saber que el primero estaría en estado sólido, ¿sí? En que las partículas están todas con una fuerza de cohesión bastante fuerte entre ellas, ¿sí? Quiere decir eso que las partículas tienden a mantenerse juntitas, ¿sí? Esas son las fuerzas de cohesión. Las partículas se mantienen juntas. En la 2 tenemos un vaso con líquido, en que la fuerza de cohesión ya no es tan fuerte. De hecho, el líquido puede moldearse al contenedor que tenga. ¿Sí? Eso lo podemos ver en un jarro de agua, cuando se hace un juguito, cuando se prepara en un vaso con un terremoto, o no sé, una limonada. ¿Sí? Y en el caso del gas es tan poca la fuerza de cohesión entre las partículas que se llenan todo el recipiente en el que estén contenidos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un galón de gas, el gas que yo le coloque va a moldearse también al contenido del galón de gas. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando de un estado a otro, yo tengo que aplicar energía. ¿Ya? Yo tengo que ir aplicando energía cada vez que paso de un estado a otro. Y esta energía generalmente yo la asocio a una temperatura. Entonces, fíjense, desde los menos 20 hasta los 0 voy a tener agua en estado sólido. Luego, en los 0 grados se va a dar lo que se llama el proceso de fusión. El proceso de fusión es cuando se empieza a derretir el hielo. ¿Sí? Se empieza a derretir y se empieza a transformar en líquido. Entonces, a 0 grados Celsius conviven el líquido con el sólido. Eso es importante. Luego, después de los 0 grados Celsius, hay un proceso que está solamente en líquido, 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 líquido. ¿Sí? Hasta llegar a los 100 grados Celsius, donde empieza la vaporización de todas las partículas, porque también hay vaporización acá, también hay vaporización. ¿Sí? La vaporización empieza a los 5 grados Celsius, pero empieza la vaporización de la superficie más inmediata al aire. ¿Sí? Empieza esa evaporación, no la evaporación de todo el líquido. A los 100 grados Celsius pasa la evaporación de todo el líquido, de todo el agua. Y eso pasa a los 100 grados Celsius, ¿cierto? A los 100 grados Celsius. Luego empieza el proceso de vaporización de todas las partículas, hasta que después de los 100 grados Celsius ya tenemos solamente gas. ¿Sí? Así que eso, pues cada vez que, por ejemplo, acá yo le voy dando energía, le voy dando energía, le voy dando energía, y acá yo le doy la energía, pero no aumenta su temperatura. ¿Te fijas? No hay un aumento de temperatura. ¿Por qué no hay un aumento de temperatura? Porque la energía se está usando para derretir, en este caso, el agua. Y en este otro caso, para evaporar el agua. ¿Ya? Entonces, la energía se puede usar tanto para subir la temperatura como para transformar el estado de la materia. Vamos, sigamos. Pregunta 6, ya nos vamos acercando a la recta final. Juan le dice a María que él coloca sus manos sobre la estufa debido a que el calor llega mejor hacia arriba. En cambio, María las coloca frente a ella, ¿sí? Frente a la estufa. ¿Cómo se llaman las transferencias de calor experimentadas por Juan y María respectivamente? Uy, esto sonó
la silla. Entonces, Juan le dice a María que él coloca sus manos sobre la estufa y María las prefiere colocar frente a ella. Entonces, ¿cómo creen que se llaman esos procesos? ¿Cómo se llama el proceso por el cual se calientan las manos Juan? ¿Y cómo se llamará el proceso por el cual se calientan las manos María? ¿De qué manera funcionan estos procesos? ¿Y qué se transfiere en esos procesos? Energía, materia, calor, fuerza. ¿Qué creen ustedes, chiquillas? Juan le dice a María que él coloca sus manos sobre la estufa. Generalmente cuando uno coloca las manos sobre la estufa se quema, ¿sí? Eso sucede por un fenómeno específico. Y hay que saberse ese nombre. Es necesario. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vamos a ver. Esto lo explica todo. Fíjense, la convección es el movimiento de columnas de aire debido a una diferencia de temperatura. Debido a esto, los calefactores se deberían colocar siempre abajo. ¿Por qué? Porque los calefactores hacen que aumente la temperatura y el aire a temperatura elevada sube. ¿Ya? Entonces, sube y desplaza el aire que está más frío, lo desplaza abajo. Después sucede el mismo proceso. La estufa calienta la parte de abajo y sube de nuevo el aire y baja el aire que está más frío y así sucesivamente y es capaz de calentarse la pieza a través de estas corrientes de aire. La conducción es a través del contacto. Por ejemplo, cuando tomamos un café, ¿cierto? Tomamos la taza y esta se calentó por el contacto con el té y nosotros nos calentamos la mano por contacto con la taza. Y la radiación es esto de cuando tú te acercas a alguien, ¿sí? Tú te acercas a alguien, puedes sentir que hay una temperatura que está irradiando energía. De hecho, por ejemplo, cuando un computador se calienta, nosotros lo colocamos las manos al lado y sentimos que está caliente. Eso es radiación térmica, ¿sí? Entonces, existen estos tres procesos. En este caso, Juan vendría a ser el de arriba, que coloca las manos por arriba de la estufa, ¿sí? Mientras que María es la de abajito, que está calentándose a través de la radiación. Entonces, las respuestas correctas para Juan y María respectivamente serían convección para el caso de Juan y radiación para el caso de María. Sobre el calor, recuerda, siempre la transferencia de calor sucede desde el cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, ¿sí? Eso es bastante importante, al menos de manera natural. Si yo quiero que pase al contrario, tendría que entregarle trabajo a la máquina térmica. Vamos a ver. La imagen muestra una olla con agua dispuesta en una cocinilla, en la cual se dan diferentes formas de transferir energía. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son respectivamente? ¿Cuáles son respectivamente esos tres procesos? En el 1, ¿por qué tipo se colocará un guante? En la 2, ¿qué son esos desplazamientos a un cambio de temperatura? Como que lo caliente sube, lo frío baja. Y el 3 es como ondas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de ellos será el correcto? ¿Cuál de ellos será el correcto, chicos? Chicas. Vamos contestando. ¿Cuál de ellos será el correcto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Vayan diciéndome. Bueno, la respuesta correcta es conducción, convección y radiación. Conducción para el primer caso, debido a que se calienta esta parte, debido al contacto que tiene directo con el agua. Las partículas chocan con la manilla y eso se va transfiriendo a través de toda la superficie del mango de la olla. La primera entonces sería conducción, de ahí sacamos la C y sacamos la D directamente. La 2 sería un movimiento que se da
¿Por qué? Por los cambios de aire que se dan. O sea, los cambios de aire. Los cambios de temperatura. Lo frío baja y lo caliente tiende a subir. Este movimiento así se llama movimiento convectivo. ¿Ya? Entonces, conducción y convección. Y luego el último sería radiación, porque esto es la transmisión de energía térmica por medio del aire, ¿sí? Por medio de la radiación térmica, que se le llama. Entonces, eso vendría a ser el resumen del día de hoy. Estas 7 preguntas seleccionadas y hechas por mí estarían resumiendo de manera bastante sintetizada los conceptos. Entonces, lo que hoy día vimos fueron ejercicios de ondas, 4, y de calor, 3. Los 4 que vimos de ondas trataron primero sobre el espectro visible, ¿sí? ¿Qué era eso que tratamos de ver sobre el espectro visible? Era que las ondas de menor frecuencia son las rojas y las ondas de mayor frecuencia son las violetas. Entonces, yo voy a poder ordenar el espectro visible de acuerdo a cuánto se parezca al rojo, cuánto se parezca al violeta, ¿sí? Luego, el espectro electromagnético es más amplio que el espectro visible, ¿cierto? Están las ondas de rayos, están las ondas de calor, que son las de baja frecuencia, y están las ondas de alta frecuencia, como la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Por otro lado, habían tipos de ondas. Dijimos que había ondas que eran transversales y ondas que eran longitudinales, ¿cierto? Las longitudinales eran como, por ejemplo, el sonido. El sonido es longitudinal porque yo perturbo la bocina de esta manera y el sonido viaja en la misma dirección en que yo la perturbo. Pero en la luz, por ejemplo, el campo se perturba así y la onda viaja así, atravesándolo. Por lo tanto, sería una onda transversal, la de la luz. Mientras tanto, el efecto Doppler de la luz, ahí podemos ver y nos calza justo, de que como se están alejando, yo debería haber una frecuencia más grave, que sería menos frecuente, ¿cierto? Entonces, la onda que es menos frecuente es el rojo. Por lo tanto, la luz de las estrellas se ve enrojecida debido a este efecto de que todo se está expandiendo y todo se está alejando entre sí. Eso tenía que ver con el efecto Doppler, que era el redshifting, y el corrimiento al rojo, que era lo mismo, pero en español, ¿sí? Luego vimos los cambios de estado. Los cambios de estado iban a depender de la presión, ¿cierto? Iba a ser distinto la ebullición acá que en el Monte Everest, que era 75 grados Celsius. Luego, en los cambios de estado, vimos que existían los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Los sólidos tienen una fuerza de cohesión bastante grande, las partículas entre ellas, y por eso se mantienen juntas y son indeformables, ¿cierto? No se adaptan a mi mano, no se adapta a mi mano mi celular, ¿cierto? En cambio, si yo tuviera agua, acá se adaptaría al recipiente. Y luego, si tengo un gas, siempre llenan los espacios. La fuerza de cohesión es muy baja de los gases, ¿sí? Los cambios de estado también, la vaporización, la condensación, la fusión, son cosas que hay que tener claras. Además, después vimos, y finalmente, la propagación del calor, ¿cierto? La propagación del calor se da por conducción, que es por contacto directo entre las partículas, por convección, que son movimientos relativos a las diferencias de temperatura, y por radiación, que sería esta emisión de ondas, ¿cierto? Que serían como las ondas de microondas que vimos en las ondas, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vimos hoy día. Espero le haya quedado bastante claro. Nos veremos en otra ocasión y esperemos seguir aprendiendo física. Sigan con sus dudas y nos vemos. Hasta luego, que estén súper bien.